Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. En esta edición especial agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Bienvenidos a esta hora de la mañana. Iniciamos como siempre agradeciéndoles a ustedes esa fiel sintonía. También a nuestros panelistas de esta mañana, Tania Pastor. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, Ernesto. El gusto para saludarlos es mío. A ti y a toda la audiencia de Diálogo 21 del Grupo Megavisión. A Vladimir aquí nuevamente, bienvenido. Un gusto saludarlo también. A Bessie y aquí bienvenido tamén Andrés Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, contento de estar en nuestras ligas. ¿Sí? En estas ligas, En estas nuevas ligas y pues deseoso de opinar sobre los temas tan candentes que hay. No, y así será. Sin duda alguna, tus aportes también son bien importantes a través de nuestra programación normal, y ahora pues bienvenido a este debate del día viernes. También saludo cordialmente a Bessie Ríos. ¿Cómo estás, Bessie? Bienvenida. Buenos días, un placer saludarles, un abrazo para todos y todas. Hay que estar pendiente de la lluvia y solo quería aprovechar un momento antes de iniciar el programa para darle un saludo a todo el personal del Hospital del Seguro Social en Sacamil, sobre todo de la área de atención al adulto mayor, por la atención que le han brindado a una señora de 104 años. Doña María Ortega, que es la amada abuela materna de mis hermanas mayores, quien está ingresada y ya no se puede alimentar por sí misma, recibe una gran atención, y muchas gracias a las jefaturas y a las direcciones porque le están permitiendo un bien morir dentro de sus instalaciones. Muchas gracias. Bueno, esperamos que haya todo la atención esmerada. Bienvenida, Vladimir. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ernesto, por la invitación. Un gusto siempre estar acompañando también a Tania, a Andrés y a Bessie en este día. Bueno, como siempre, para poner en perspectiva los temas a desarrollar esta mañana, les presento a continuación el siguiente informe. Transparencia es lo que pide la población a los diputados de la Asamblea Legislativa luego de la controversia generada por la asignación de presupuesto que recibe cada parlamentario desde el 2021. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, salió al paso de los señalamientos y afirmó que el tema presupuestario ya había sido aclarado en un tuit que fue publicado el 5 de septiembre de 2023 en su cuenta personal. En la publicación, el presidente del órgano legislativo asegura que cada diputado le cuesta a la Asamblea Legislativa $14,000 y que los fondos son asignados a cada fracción legislativa. Esta pieza de correspondencia se debe aprobar mediante votación. Sin embargo, la diputada de oposición Claudia Ortiz confirmó recientemente que a su fracción legislativa, que consta de una sola diputada, se le asignó una cantidad de $20,000. Este hecho no pasó desapercibido por el mandatario Nayib Bukele y solicitó a la Asamblea una reducción del presupuesto que recibe cada diputado para ahorrar recursos al Estado. Hasta el momento, ninguno de los parlamentarios ha desmentido el presupuesto que recibe y tampoco han presentado los documentos que revelan el listado de asesores que está siendo exigido por la población. Pero los diputados no son los únicos cuestionados. Los alcaldes no se han escapado de las críticas por sus actos. Este video que tiene en pantalla ha generado indignación en Santa Ana por el uso del Estadio Municipal Óscar Quiteño para carreras deportivas que podrían dañar la infraestructura del mismo. Estas acciones suceden en medio de una crisis económica que afecta a las familias salvadoreñas y que ya está siendo atendida por el gobierno central. De hecho, esta semana fue aprobada una iniciativa del presidente Nayib Bukele para suspender los aranceles a la importación de los principales productos de la canasta básica y también de los fertilizantes que son utilizados por productores agrícolas en sus cosechas. Para hacer un análisis de la situación del país, no se pierda el debate político semanal de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés.
Bien, Jonathan, gracias por ponernos en contexto de los temas que vamos a abordar esta mañana, y precisamente una de las discusiones que se han generado y muchas reacciones es precisamente este recorte a las partidas que tenían asignadas en la Asamblea Legislativa. Esto ha traído consigo, digamos, posturas de críticas, de desmentir algunas situaciones que también se han dado con relación a esas cifras que en su momento el presidente de la República diera en su cadena nacional. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestros amigos que ya están a través de nuestras plataformas digitales, y por supuesto arrancamos con este tema conociendo la opinión de ustedes. Comienzo contigo, Andrés, hoy que te incorporas acá con nosotros. Veamos. Ajá. Yo quería oír la opinión primero de ellos, pero bueno. No, porque para irme adaptando. No, sí, mira, la verdad es que es bien interesante porque han salido a hablar los diputados y diputadas, los pocos que han salido, y a mí me llamó la atención un dato. ¿Te acordás que cuando llega la nueva bancada, dice, con apoyo del sindicato en ese momento, dicen que hay 1.200 plazas fantasma y que hay que quitarlas, y empiezan a despedir? Pero me llama la atención que una diputada dice que hoy tienen solo 400 plazas menos, o sea que ya ocuparon las 800, en primer lugar. Luego te hablan de que, mire, cuando llegamos eran 27.000 lo asignado y nosotros los bajamos de buena gente a 14.500 y el presidente con una peinada 11.000. Pero lo que no te explican es quién, cómo, cuándo y a qué horas se les ocurrió que ese era el presupuesto. Es decir, cuál es el estudio técnico para decirte, necesita 14.000 u 11.000 dólares y no 3.000. Otro que no terminan de decir, cuántos asesores tiene la bancada. Si la bancada mayoritaria de 54 personas tiene un pool de asesores, ¿para qué necesita asesores a la par? ¿Para qué necesitas un médico por cada, un asesor en temas medicinas? Es decir, un médico por cada diputado. Son 54 médicos, es una locura. No te están explicando, y lejos de eso no te suben los currículums, no sabes qué asesoran, cuánto ganan. Y mire, el ocultamiento de planilla solo significa una cosa, que debe de haber ahí gente que anda en estos espacios de opinión manejándose con bandera de analista independiente, y ahí recibe su salario, como pasó en la época de Arena y el FBLN, que ahí andaban los asesores económicos y de otros temas rondindeando en programas de opinión, queriendo dar su opinión independiente cuando su comida de su casa la reciben de un salario de una fracción legislativa en la Asamblea Legislativa. Eso es algo grave. Y lo otro, que la existencia del nepotismo, ya sea nepotismo cruzado o propio, es decir, que yo, diputada de un partido, le contrato los familiares a la diputada del otro y ella me contrata a los míos, que eso se da mucho en el órgano judicial. Por eso es lo único que te podrían ocultar las planillas, no hay otra razón. Perdóneme, el país ya está seguro, ya no te va a pasar nada con que sepas dónde estás trabajando. Es lamentable todo lo que se ha dado, y triste que ahora se quieran limpiar con la asignación de 20.000 dólares con una empleada de recursos humanos. A ver, Tania. Hoy resulta que la empleada se libreteó, ella le fue autorizando las plazas. ¿A nombre de quién? ¿A cuenta de quién? Eso no pasa en la Asamblea Legislativa. Sin o con acuerdo. Un subalterno no va a contratar a nadie si no se le ha dicho que lo haga. Ok, Tania, vamos a ver tu punto de vista con relación a este tema que obviamente ha acaparado la opinión de los diferentes sectores, ¿no? De todos los sectores, en realidad, porque mayoritariamente se está exigiendo la transparencia, siempre por parte de los opositores, pero sí se ha escuchado bastante que se está pidiendo la transparencia desde los mismos simpatizantes y personas que han votado por el Partido Nuevas Ideas, es decir, por la bancada oficialista, porque se hablaba mucho de los mismos de siempre, pero los mismos de siempre, ustedes buscan y pueden encontrar las planillas de sus empleados, pueden encontrar la cantidad, el cargo, les faltan los salarios, pero si vamos hacia atrás, podemos hallar la planilla por diputado, por fracción. Eso es algo que no se tiene. Entonces, ¿cómo es eso? Los mismos de siempre eran mejores en temas de transparencia. Parece que sí, lamentablemente. Entonces, eso es lo que la gente está exigiendo, y no quiere decir que con eso se hayan convertido en opositores. Simplemente tenemos derecho como ciudadanos, y lo dijo el presidente de la República, a pedir cuentas. No se vale venir a decir que por un desorden administrativo, de que porque a cuentagotas, mire, eso solo significa ineptitud o corrupción. En ninguna de las dos es un buen escenario que hable dignamente de una junta directiva, de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa, porque definitivamente debe haber un orden que no va a pasar
y se le vamos a echar la culpa al tesorero, porque entonces, o al contador, vamos y metamos los presos entonces, porque por menos que eso y por menos transparencia que eso, es que los que ya se fueron ya no están. Aunque parezca redundante y obvio y lógico, pero es que esa es la razón por la que los quitaron. Entonces, el presidente de la República no va a llevar el lastre de la falta de transparencia y de las mentiras que están diciendo en la actualidad, porque no es cierto que esté claro ya desde el 5 de septiembre con el tuit del presidente Castro. Tampoco es cierto que sea un debate sin sentido. Creo que es un debate con demasiado sentido, con demasiada necesidad, demasiada actualidad, y que es importante que por respeto, especialmente a la gente que ha creído en la bancada Cian, deben transparentar, deben aparecer y decir, estos diputados, vaya, porque dice... Una de las explicaciones que dijeron y que vamos a profundizar en eso es: se redujo de 27.000 a 14.500, pero los presupuestos han sido 58.300.000 hasta todavía el 2022, que pasó a ser una reducción de 57.600.000, ni siquiera $1.000.000. Entonces, eso significa que si se redujo a la mitad prácticamente, ¿a dónde está la ejecución? ¿En qué se utilizó esa casi duplicidad? Porque de 27 a 14 casi es la mitad. Entonces, ¿dónde está esa reducción? No se vio en el presupuesto general de la Asamblea Legislativa. Pasó a ser como $700.000 menos nada más. Si se redujeron 400 empleados, si se redujeron el monto de asignación presupuestaria por diputado en casi la mitad, y entonces, ¿por qué no se redujo el presupuesto de la Asamblea? Yo creo que son demasiadas explicaciones que todavía no se han dado, que falta por dar. No es un debate sin sentido. Creo que tenemos todo el derecho a pedir transparencia, pero especialmente que cuando se den las explicaciones, que se le trate con respeto a la ciudadanía, que no se le salga a insultar y miren, grupo de tarados, ¿verdad? Casi que le dicen a la gente, dejen de estar preguntando lo que ya saben. Mentiras. Es que no lo sabemos y por eso lo preguntamos. Vamos a ver, Andrés, una diputada, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Sueci Calleja, según tengo acá una información, dice: no existe ningún acuerdo de junta directiva para los $20.000 que se le dio a la fracción de Vamos, esto para contratar personal. Según en referencia dadas el día de ayer, que no existe ningún acuerdo de junta directiva para la asignación de ese dinero para la contratación del personal. Dijo que en el caso de la diputada Claudia Ortiz había solicitó $20.000 a la Junta, pero que no se dio respuesta porque no tenía fundamento de solicitud. ¿Este es un elemento o es un eslabón más de los muchos sueltos que andan por ahí y que generan y despiertan todavía mucho más ansiedades con relación a este tema, ¿no? ¿Cuál es tu valoración? Pues mira, me parece que entonces, si es así, al señor presidente le dieron mala la información. Y qué bueno que se dio esa información mala, porque ha destapado toda una cantidad de opiniones de la gente que hace que estos señores, aunque no dan explicaciones, a la población le queda claro que si no dan explicaciones de algo tan evidente, ¿por qué? Por lo menos como ciudadanos nos preguntamos, ¿y por qué no dan explicaciones? ¿Por qué es tan difícil decir que estos 2 son para acá y 3 para allá? Ese es un poco el problema. Y mira, yo siempre he dicho, las veces que he estado aquí, que los cambios en este país van a venir de abajo para arriba. Y parece ser que la población le da un tratamiento distinto al señor presidente que a todos los demás que forman nuevas ideas. Es decir, vimos cuando estos alcaldes fueron electos y reelectos muchos, y lo primero que hacen es subirse el sueldo y poner en presupuesto para peinados, presupuesto para zapatos del alcalde, corbatas. La gente salió a reclamar, la gente salió a protestar en las redes. ¿Y qué hicieron estos alcaldes? Al menos nominalmente sabemos que han reculado en esas decisiones. Quiere decir que la gente tiene la capacidad de cambiar esto. Y lo mismo pasa con los diputados. Se están gastando nuestra plata. ¿Cómo se la están gastando? Es evidente que el tratamiento al presidente y a todos los demás cianes es bastante distinto. Y la población está aprendiendo que las cosas están bien caras, y ciertos funcionarios, por lo que ellos votaron, de verdad están haciendo piñata de los recursos del Estado. O al menos eso parece. Y como decía por ahí Héctor Silva, decía,
no hagan cosas buenas que parezcan malas. Tal vez es bueno en lo que están invirtiendo el pisto, pero como no sabemos, da mucho lugar a la especulación. Y como dicen por ahí también, piensa mal y acertarás. Ok, de hecho hay un decreto que se aprobó para que ese dinero restante, Vladimir, pudiese pasar a ser entregado en calidad de becas estudiantiles. Otro aspecto que también suma a reacciones de esta naturaleza. Iniciativa del presidente de la República, ¿verdad? Sí. Por cierto, llega el nombre de Dagoberto, ¿no? Sí. Lleva el nombre de Dagoberto Gutiérrez. Habrá que ver, bueno. Gracias, Ernesto. Mira, yo creo, bueno, inicialmente con el tema que pones en la mesa, el tema de las becas, no sé a quién se lo escuché, pero yo creo que debería de ser buena idea el tema de que hay que centralizar el tema de las becas. Yo creo que hay que como institucionalizar ese tema. O sea, no hay que dejarle, digamos, que a la Asamblea ellos de un poquito de su presupuesto administren una beca, o que desde Presidencia se administre otra beca y que otro ministerio u otro órgano administre otra beca. Yo creo que incluso hasta se puede crear algún instituto, fíjate, que rija y que pueda, digamos, administrar este tema de becas, porque yo creo que es importante una política digamos, de cubrir gastos para estudiantes, que además del aporte académico que ellos tienen por sus cualidades, también el tema de estudiantes y de jóvenes que tienen escasos recursos, ¿verdad? Que deben de ser dos visiones, ¿no?, para el tema de las becas. Pero debería de concentrarse en un ente especializado y dedicado a eso, porque también y no precisamente dentro de un porque también eso es transparencia. Ente político, quieres decir. Porque también eso es transparencia, porque también vimos ahí un caso de algunas becas que recibieron algunos hijos y parientes de funcionarios. Alguien decía por ahí, se puede convertir esto en una piñata, ¿verdad? Claro, entonces por eso creo yo que es mejor institucionalizar el tema de las becas, que se pueda crear algún organismo, por supuesto, estatal. Y lo otro, lo que yo quería poner sobre la mesa sobre este tema, platicamos un poco de esto el viernes pasado. Yo creo que algo clave que dijo Tani, también lo dijo Andrés, yo creo que no podemos decirle a la gente que está reclamando por información y que está reclamando por saber qué se ha hecho con el dinero de ellos, nuestro, o sea, no podemos decirles que son, catalogarlos de opositores, ¿no?, inmediatamente. Yo creo que la población ha ido madurando, sobre todo en estos años recientes, y esa capacidad que tiene la población y sobre todo el acceso que hoy hay en redes sociales y en otros instrumentos digitales que hay para lograr saber qué se está haciendo con nuestro dinero, yo creo que es importante y hay que valorarlo. Entonces, no significa que alguien que pide información sobre su dinero automáticamente tiene que ser alguien de la oposición, al menos políticamente, ¿no? Yo creo que eso debería descartarse en la narrativa del oficialismo. Yo creo que ellos deben de entender que lo que se les está preguntando es sobre el dinero nuestro, de todos los impuestos. Ahora, lo otro, yo no sé si la gente también ha tenido como, digamos, esa concepción de qué es lo que estamos hablando. Fíjate, hablan de que el salario de un diputado creo que él ronda los 4.025, al menos los diputados que están, como dicen, en la llanura, 4.025. Pero si a eso le sumamos que yo, soy honesto, tengo mis serias dudas si realmente ese presupuesto asignado es de 14.500. Yo sin duda creo que es más de 14.500 en la actualidad. Pero supongamos que es 14.500, entonces nosotros tenemos alrededor de 18.000, más de 18.000 dólares que representa el gasto del pueblo salvadoreño por cada diputado. Pero si tú haces esa operación, Ernesto, tú te das cuenta que un diputado le anda costando al pueblo salvadoreño casi $250,000 por año. Por año, casi $250,000. Es decir, en cada legislatura estamos hablando de casi $670,000 en el año. Perdón, por los 3 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos hablando que son fondos importantes y que son fondos que si se utilizan inteligentemente, discúlpenme, pero yo creo de que la Asamblea Legislativa puede funcionar si se hace, así como hablamos el viernes pasado, una reestructuración, una reingeniería, una reevaluación de cómo funciona administrativamente y técnicamente la Asamblea Legislativa. Porque a mí me parece que es excesivo, definitivamente el gasto es excesivo. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis porque tampoco quiero caer en el que no debe de haber presupuesto, el diputado tiene que ganar $1.000 y los asesores
asesores tienen que ser de 500. No, tampoco estoy de acuerdo. Pero y recordar que también esta práctica no viene de hoy, viene de muchas administraciones por supuesto, en el pasado. Sí, que ese es el problema, de que esto ha sido de siempre, y quienes dijeron y quienes casi que institucionalizaron en el pensamiento colectivo de la gente la famosa frase de los mismos de siempre, como decía Tania, o de que hoy viene un nuevo El Salvador o vamos a hacer historia. Lo que nos estamos dando cuenta es que la falta de transparencia es más grave de la que teníamos hace 6 años, hace 5 años. Es más, Andrés dijo un comentario que a mí me parece acertado, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos notado. La población hace un tratamiento, dice, muy distinto al presidente y a los demás integrantes de su partido. Pero quiero decir algo que me parece también a mí curioso, que hay que conocerlo y estudiarlo, y es que si te fijas las prácticas, incluso que vienen desde el presidente, perdónenme, y lo digo con respeto y sin ánimo de parecer, como dicen, opositor, pero las prácticas son iguales o peores. Es decir, la poca transparencia que viene desde Casa Presidencial es gravísima. Y yo les pregunto, ¿conocemos aquí los salarios de nuestros ministros o de esos ministros que supuestamente están ad honorem? Porque yo recuerdo en un inicio, por ahí estaba un secretario jurídico que decía que estaba ad honorem, pero de repente vimos que tenía un par de salarios que son varios los temas que hay que tratar, porque lo que está diciendo Vladimir y lo que dijo, me parece, Bessie, tiene relación con lo que hemos hablado en este panel siempre, una infraestructura legal que necesita ser revisada. La ley de ética gubernamental en El Salvador, poco o nada, el nepotismo, pero no existe el nepotismo el otro tema que a mí me parece importante, y la ley del servicio público. Yo siento que esa dispersión que hay sobre instituciones que investigan la corrupción, la ética de los funcionarios, para mí también debería haber un sistema, que también hay otros países, Bessie, un sistema anticorrupción en el que se centralice realmente la investigación, donde tú puedas evaluar la ética del funcionario, el desempeño de su función, y también lo que está haciendo con los recursos públicos. Es que se puede mejorar, pero lo que hay no se usa, porque cada institución del artículo 25 de la ley de ética dice que en esas instituciones que ahí se denuncian, la asamblea incluida, hay una comisión de las instituciones no hacen nada. Vamos a ver. Nada de eso en la institución va a cambiar mientras no haya contrapesos, mientras no haya real competencia, y el sector que se autodenomina oposición no es significante, ¿sí? Por eso, cuando, ¿cómo es que dicen por ahí? Y el poder absoluto, bueno, lo usan absolutamente. Ese es el problema. Si están robando, si no están robando, no soy yo quien va a decidir eso. Pero no hay suficientes elementos, al menos como ciudadano que soy, y así la gente no tiene más herramientas. Pero hay que preguntarse, ¿por qué no hay contrapeso? ¿Es culpa de Nuevas Ideas? Yo creo que es culpa de los que quieren hacer contrapeso, que no han logrado crear una fuerza siquiera creíble, medianamente creíble. Pero yo creo que esto no es un tema, perdón, compañero, Andresito, yo creo que no es un tema de contrapeso. Es que las instituciones mandadas a controlar el poder político, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Unidad de Probidad, la Fiscalía, nunca han funcionado. Estamos de acuerdo. Pero ese no es un tema de si la oposición sirve o no sirve. Es que la gente que ha estado en el poder jamás le ha dado dientes a esa institucionalidad. ¿Por qué? Porque creen que van a estar eternamente en el poder. Entonces ahora tenés a otros en el poder, esas instituciones están atrofiadas, no funcionan, no sirven, y se enojan. El resto de población dice, ¿por qué no funcionan? Bueno, porque todos los que han estado en el poder se encargaron de que no funcionara. Ahora, yo quería acotar con algo que decía Vladimir, con respecto al tratamiento, y también lo dijo Tania, con respecto al tratamiento del presidente. Es que hay una realidad, yo creo que aquí se confunden los diputados y las diputadas. Segunda elección en la cual el presidente, el día de la elección, rompe el silencio electoral y llama a votar por los diputados porque pide que los necesita. Pero sí es cierto que hay oscurantismo en las finanzas del Ejecutivo, pero a la gente eso no le quita el sueño ni le ha indignado. Claro. Porque el capital político del presidente es del presidente y ese les ha alcanzado a los diputados. Así que los diputados que creen, piensan, se imaginan que ese capital lo pueden usar para ocultar su información están bien equivocaditos,
porque ese capital no les pertenece. Ustedes han llegado por segunda vez a la asamblea porque el presidente así lo quiso. Y si mañana el presidente se le ocurre que no quiere asamblea, no están ahí. Es que la gente no se le va a ocurrir, Bessie, que no quiera asamblea. Es que el presidente no va a cargar con el lastre que en este momento tiene, con el costo que en este momento le está generando esta asamblea. Lo que va a pasar es que si el presidente continúa teniendo este gran capital político, va a decir, lo va a cambiar, exactamente. Mire, entonces, mejor dígales que publiquen, hombre. Así como dijo Andresito, sí, ¿y qué cuesta, hombre? Sí. ¿Qué cuesta publicar? ¿Cuál es el Pero problema? Con salarios, vaya, porque las explicaciones que daban las diputadas que han salido a hablar es de que dicen, bueno, se contratan asesores por cada diputado y se contratan asesores por fracción. Entonces, ¿qué hay? ¿Duplicidad en los cargos o hay falta de orden? ¿Quieren que no nos enteremos? No se está eficientizando el uso de recursos para ser eficaces. Mira, yo siempre he dicho, si es bien fácil no robar, hombre. Es bien fácil. Solo no robe. Es bien fácil. Solo hay que tener la voluntad. Sí, punto. Y ser correcto uno. Ser correcto. Y dormir con la conciencia tranquila. Y empiecen a revisar las encuestas porque este silencio les está faltando factura y a ustedes. ¿Qué impacto va a tener esto precisamente en esa imagen de credibilidad que en su momento pues se pregona dentro del mismo contexto de la... En el presidente ninguna, pero en la asamblea completamente. Hablemos de esto cuando regresemos. Pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bien, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de un buen café. Por eso a esta hora de la mañana lo invitamos a usted a tomar un café rico, el café perfecto. Vamos inmediatamente a continuar con el análisis, a darle un sorbo, ¿verdad? Un sorbo de café rico. Es lo mejor para la mañana, así es que desde ya les invitamos a ustedes a que lo disfruten. Y tan rico. Tú dijiste, sí, y tan rico es que café es rico, ¿eh? Vamos a ver. Tú decías, y hacíamos reflexión un poco sobre qué impacto esto puede tener en la imagen, la credibilidad. Por cierto, escuché decir al doctor Arturo Méndez Azahar, una destacada figura en el mundo de la abogacía. Que están tocando a Dios con las manos sucias. Por y cierto, Dios es el pueblo. Sí, dio una declaración en un medio digital, por cierto, creo que fue de nuestro buen amigo Josué Natambaki. Decía, si cometen otro error, palabras más, palabras menos, si cometen otro error como el que han cometido, tenemos derecho a disolver a la Asamblea Legislativa, decía. Son palabras mayores, ¿no? Sí, lo que pasa es que recordemos, y otra vez hay que ponerlo en contexto, el capital político que goza el presidente de la República es del presidente de la República. La gente lo disocia de cualquier cosa que se haga mal en el gobierno. Incluso vos ves declaraciones de personas que sus hijos han sido capturados por el régimen siendo inocentes, no perteneciendo a pandillas, que han pasado meses encerrados, y vos escuchás a algunas mamás diciendo, no, es que no es el presidente, no es el régimen, fue el policía el turbio, fue el soldado el grosero. También lo disocian cuando los alcaldes no han hecho bien las cosas, no, es que el alcalde es el corrupto, el presidente no, y lo van a disociar también de los diputados, porque además él se adelanta y en esa conferencia se vuelve el hombre fuerte del Estado y le dice a otro órgano de Estado, invadiendo funciones, qué hacer y cómo hacerlo con su presupuesto. Y además dice, y esa diputada que tiene 20,000, que dicen que hicieron gol, miren, yo de verdad, ese término, y que le han seguido dando vueltas, perdónenme con las disculpas, pero ni la diputada tiene el talante de Pelé, ni de Romario, ni de Ronaldinho para que digan que hace jugadas magistrales en política y mete goles, ni tampoco es cierto de que un subalterno, un gato trabajador de recursos humanos le va a recibir 20 solicitudes de 20 trabajadores o de 15 trabajadores que sumen $20,000 y los va a pasar y les va a estar dando. Es que eso significaba que podía haber pasado $40,000 y no se hubieran enterado. Y esas cosas no suceden, eso no pasa. Saludos al panel. ¿Sabes qué me recuerda? Como cuando se llevó el procedimiento contra los contadores, con el caso de Mauricio Funes, que a los contadores, y a Saca, ¿verdad? Que los contadores son a los que se llevan más tiempo presos porque cumplieron órdenes, y no a los sinvergüenzas presidentes que robaron. Saludos al panel. ¿Me podían explicar? Ya vamos a preguntas del público.
¿Me podrían explicar cómo es posible que la Asamblea se niegue a revelar la lista de asesores y cuánto le corresponde a cada asesor y diputado? A ver, Andrés. Pues sí. Usted decía que no hay que satanizar el ni tema. la de la legislatura anterior. Es que Pues no. sí. Pero hay que transparentarlo, ¿no? Es que eso es en el mundo, digamos, real, eso debería suceder, ¿no? Es decir, que cualquier ciudadano tenga acceso a esta información. El problema es oficioso, Y deben de ser pública, por institucionales, ley. ¿no? Miren, pero es que yo, de verdad, hasta la gente que nos está viendo o escuchando, es que es dinero nuestro, del bolsillo de nosotros, no es dinero privadito, no, es de nosotros. Y miran, si nosotros como ciudadanía y en general, si nosotros tenemos una actitud fiscalizadora, responsable, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que nosotros podemos cambiar esa realidad. Y ahí lo decía esa advertencia de la opinión del amigo, que la ciudadanía tiene el poder, según constitucionalmente, incluso de cambiar cuando no están funcionando nuestros órganos de Estado. Entonces yo creo que dar ese avance es importante, pero fíjate que para mí lo importante es que con respecto al tema de la popularidad del presidente y que la gente hace esa disociación, lo aparta diferencia, de todo. ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, la popularidad del presidente es indiscutible, ¿verdad? Pero yo creo que eso no significa de que no pueda mutar, ¿verdad? Yo creo que hay un punto en que la ciudadanía, así como tuvo el valor de cambiar lo que tenía hace 3, 5 años, yo creo que puede tener el valor, la conciencia, la inteligencia también de cambiar lo que hoy en este momento no le está gustando. Y en ese caso, perdonen, pero se va el presidente en la colada. Que piensan mal los que creen también que el presidente es intocable y que su popularidad es tan fuerte que jamás se va a ver, digamos, empezar a verse limitada. No, pues él fue el que sacó a luz pública el tema. Es que mira, es correcto, y esa es una estrategia que él siempre hace porque él no es va a justamente, por supuesto, porque él está evitando y esa idea, ¿no? De que la gente crea que son iguales. No, el presidente está 10 escalones arriba de cualquier otro funcionario en transparencia, es decir, bajo la estrategia de ellos, ¿no? En transparencia, en funcionamiento y en todo lo demás. Entonces, yo creo que tampoco deben de confiarse porque la población, el pueblo salvadoreño es capaz también de empezar a tocar esa popularidad del presidente a raíz de todos estos porque hay hechos. Y por eso lo decía yo hace 2 comentarios. Veamos cómo está funcionando la transparencia desde Casa Presidencial. Ok, buenos días al panel. ¿Cómo es posible que no existan actas de las reuniones extraordinarias y ordinarias? Han de existir, por supuesto que han de existir. Que no sean públicas es otra cosa. Una cámara pública deberían de ser las reuniones de la Junta Directiva. Ahí debería de estar la cámara y que estuviéramos bien. Ernesto, yo creo que todas esas opiniones que han salido de diputados, incluso la del presidente de la Asamblea, solamente son, digamos, otros accesorios de esta novela. En realidad, y yo lo dije el viernes pasado, lo que hay detrás aquí es simple. Aquí ha habido alguna negociación. Para que eso suceda, hay una negociación. O sea, y lo repito, ¿de verdad van a decirme de que el presidente de la Asamblea no hay ni siquiera una acta firmada de todos los directivos, de que esto se le pasó por alto, de que intentan echarle la culpa a funcionarios administrativos? No, yo creo que lo que está atrás de esto primero es la poca transparencia o nula transparencia que hay. Es eso, no hay y segundo, transparencia. Lo que demuestra es que los políticos, y sobre todo en ese hemiciclo, que es el centro, ¿no?, de la política salvadoreña, hay acuerdos. Hay acuerdos buenos y en este caso hay acuerdos muy oscuros y malos. Pero lo que ha quedado claro para mí, y es lo valioso de esta coyuntura, es que la población se ha manifestado. Y eso es importante, que usted se siga manifestando en este tema y en todos los temas que usted crea necesario, que necesita más explicación o enrumbar el país entero. Solo usted, la población en general, va a hacer que esto agarre un camino distinto si no estamos de acuerdo en una u otra medida. Sigamos presionando y a la presión, y fíjate, a lo que sí responden es a la presión de este voladito, ¿va? Se tardaron una semana en salir, porque creo que estaban queriendo estructurar un mensaje, porque casi ha sido similar lo que han querido explicar, porque no han explicado, con que no nos den el dato de cuántos asesores tienen, la planilla y por qué llegar a un techo de 11,000,
cuando la mayoría dice que ocupa 8.500, ¿qué hacen con ese resto? ¿Por qué en términos generales el presupuesto propio de la Asamblea Legislativa no se ha reducido más que de $1 millón? No, ni siquiera un millón. ¿Cómo es que habían 1.200 plazas fantasmas? Porque así lo dijo el jefe del sindicato en aquel momento, cuando estaba apoyado inicialmente con esa bancada, cuando hubieron aquellas huelgas, acuérdense, hasta huelgas de hambre, y después te terminan diciendo, es que mira, hoy hay 400 plazas menos. Entonces las otras 800 contrataron. Perdónenme, pero si hay algo que tenemos que no tienen que jugar es creer que todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos mala memoria. Y es que no solamente de sacar la planilla, fíjate, porque el caso de la diputada del partido Vamos y su postura, y sobre todo porque es que es más de lo mismo. Yo creo que se vendió Franklin, como una bandera de transparencia, ¿sí?, que no existe, porque al final resultó igual que los anteriores o peor, porque empieza, sí, es que cuando tú cuestionas transparencia, pero salís con la misma gracia, y entonces que no sos diferente, no tenés moral con que exigir nada después. Con la diferencia que ella sí publicó a sus asesores, ¿verdad? Y su salario y currículum. Ahora, lo que yo sí creo que ha sido algo que no le bueno, si los asesores son todo el partido político. Pero los publicó, pues, a diferencia de estos que vaya, en la transparencia sí, pero no por eso es que queremos ver los currículos, porque ¿cuál es la calificación para el cargo de asesor? Pero lo que yo no admito es que vos sepas que todos los diputados tienen 14.500, vos sepas que tenés 18 o vos sepas que después tenés 20 y tan fresca como si nada, ¿verdad? Claro. Eso, perdónenme, nuevamente, yo sí hago eco de las palabras que acaba de decir Vladimir, eso no pasa en la asamblea así de gratis. ¿Qué se negoció? No sé. Lo único que sí yo sé es que en cada proyecto que desde la oposición se ha querido arrancar y ella ha andado cerca, nunca termina en buen puerto. Es lo único que yo sé. Ok, fíjate que Franklin Martínez estuvo conmigo esta semana en el programa y en palabras más, palabras menos dijo lo que a continuación les presento en pantalla, donde decía, mira, intentaron pasarle el cepillo a la diputada de Vamos, pero terminaron trasquilados en la esquina de los señalamientos y en el banquillo de los acusados. A ver. Pues sí, eso fue el detonante, pero mira, yo iba a hacer una referencia sobre el tema de los asesores. Yo siempre he sostenido que la corrupción empieza cuando una persona acepta un cargo que sabe que no sabe, ¿sí? Entonces eso nos pone o exige abrir quiénes son los asesores, en qué los asesoran. Y te garantizo que la mayoría de los partidos políticos, más que asesores, son activistas políticos, son amigos, como decía Bessie, son parientes del pariente. Y eso es un problema. Ahora, sí quiero decirle algo a usted que nos está viendo. Anote toda esta coyuntura, escríbala y póngala ahí en un pedazo de pared para que no se le olvide a la hora de la próxima elección. Para ir cerrando el tema, porque quiero tocar un retoque en algo, sí, para cerrar el tema. Por favor, muérdase la lengua, todos los que han salido a explicar que hoy resulta que la gente, los hermanos lejanos con dólares cercanos por las remesas, han estado exigiéndoles transparencia, han empezado a decir que si no viven aquí no pregunten, no sean tan sinvergüenzas. Ya son gorgosos. Hoy resulta que los hermanos lejanos, a los youtubers, a los hermanos que están los hermanos lejanos, hoy resulta que solo sirven para remesas y para votar. Sí, y ahí tienen un gran problema los políticos. La población y ciudadanía no es ir a votar cada 3 años. Nosotros tenemos derecho a estar supervisando el poder político que se les da, porque haber ganado con 2.5 millones de votos no es cheque en blanco. Que tú no puedes salir como presidente de la Asamblea Legislativa y decir, aquí está mi tuit del 5 de septiembre, yo ya le expliqué todo, esto es un debate sin sentido. Eso es un irrespeto a la población, porque en realidad eso no es todo, ni lo explica, ni tampoco es un debate sin sentido. No hay planilla, no hay monto que se esté ejecutando por cada uno de los diputados, ni tampoco tenemos los currículums de esos asesores, que también después la fracción contrata a otros asesores. Entonces nosotros queremos ver la calificación y cualificación de esos asesores para ver que en realidad no estemos pagándole la empleada doméstica al diputado, no le estemos pagando un exceso de como vimos, yo no sé si ustedes lo vieron, y si no los invito a buscar en redes sociales el video en donde aparece un caballero de saco y corbata sirviéndole la gaseosita a los diputados que están muy ocupados en su celular,
Y si para eso de verdad necesitan una contratación, discúlpeme, pero es un exceso y un mal uso de nuestros recursos. Y $2,000 de sueldo, ¿ah? Y $2,000 de salario por andar sirviéndoles la gaseosa a los diputados que ni siquiera están prestando atención en la plenaria. Es un irrespeto a la gente. Ok, voy a hacer una pausa. No, ¿Sí? ¿Cerramos ya? Solo cierro, es hasta vulgar. Es decir, sí, eso es lo está que, vulgar. Y mira, Vamos, yo recuerdo vulgar. hace años que también criticaron a un expresidente de la Asamblea cuando un empleado le sostenía una sombrilla. Entonces, las prácticas, como vemos, están siendo iguales o peores. Un diputado explicó que si otro diputado no utiliza sus 4 PPI, que entonces como están ya presupuestados, que entonces el otro dice, pues yo los quiero. ¿Y PPI para qué? Si ya tenemos seguridad, ese es otro exceso que debe eliminar. Vamos a estar muy a la expectativa de cuál va a ser el curso de la situación a partir de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, y que el resto de lo que sobra o de lo que ha quedado de ese recorte en estas partidas sea destinado para la entrega de becas estudiantiles. Ojalá que eso sea de alguna manera también bastante transparentado, ¿verdad? Vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos vamos a presentar otro tema que ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver precisamente con unas declaraciones que el día de ayer, en el marco de una convención en la cual, Convención Nacional Republicana, el candidato a la presidencia y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una aseveración en cuanto al tema de la seguridad en El Salvador y la incidencia que tiene hoy en día en los Estados Unidos. Le vamos a dar detalles de esto cuando regresemos, porque es una información que se ha generado en las últimas horas y que ha generado también la reacción del mismo presidente Nayib Bukele. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuación a sumar un tema que también ha generado ya las primeras reacciones en cuanto a unas declaraciones que diera el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato también a la presidencia, durante el cierre de la Convención Nacional Republicana, en la cual aseguró que la reducción de la delincuencia en El Salvador se debe a la migración de miembros de estructuras criminales hacia el país norteamericano, aunque esto hoy en día se están generando ciertas dudas si es que hubo una confusión a la hora de hacer un comparativo entre lo que sucede en Venezuela y el tema de la migración hacia los Estados Unidos, y también el comparativo con relación a la política de seguridad que se tiene acá en el país. Pero a continuación vamos a presentarles el video de esta convención para que tengamos mayores datos y elementos que también llevaron al presidente de la República, Nayib Bukele, a tener una reacción al respecto. Veamos a continuación. There in El Salvador, murders are down by 70%. Why are they down? Now, he would have you convinced that because he's trained murderers to be wonderful people. No. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. This is going to be very bad. And bad things are going to happen, and you're seeing it happen all the time. That's why, to keep our families safe, the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country. Even larger than that of President Dwight D. Eisenhower. Bueno, ahí estaba esa declaración. Insisto, también esto ha llevado a tener una reacción en su cuenta de X, el presidente Nayib Bukele. Vamos a presentársela a continuación, lo cual dice la versión en inglés, pero ya traducido al español, dice tomando el camino correcto. ¿Esta traducción es correcta? Danos tu opinión, dice, con relación ahí al resto de lo que teníamos. Vamos a ver. Yo sí creo que se estaba confundiendo, pero no lo podemos afirmar nosotros porque lo tiene que decir el presidente Trump. Evidentemente en Estados Unidos hay una crisis en este momento de tanta migración, especialmente desde Venezuela, que también como allá pasa lo que pasaba aquí, ¿verdad? Entre Arena y el FMLN, que están llegando a estados demócratas. Bueno, esto es dicho por personas que viven en estados donde hay republicanos o que son estados santuarios, y están mandando estos buses llenos de personas que llegan
migrantes desde Venezuela a los estados santuarios, que son republicanos especialmente. Entonces están creando... Demócratas. Sí, pero los están mandando, por ejemplo, si llegan a Houston, los mandan a Nueva York. Ok, entonces, ciudades. Lo que están generando es criminalidad tremenda en esos estados, que se está desbordando. Pues obviamente habla el presidente Trump de lo que siempre ha hablado, si es que esto tampoco es que sea nuevo, ¿verdad? De un plan, ya habló en aquella ocasión el muro, parece que esto es lo que le genera rédito a él, le va a seguir generando rédito, pero al final del día yo creo que es claro que también desde El Salvador los mareros y pandilleros que han salido huyendo del régimen de excepción y de la cárcel que les espera aquí, se han ido no solamente a Estados Unidos, sino que a muchos otros países. Sí, de hecho, México. Estados Unidos está reclamando a algunos de esos pandilleros. Y también, si vamos más atrás, recordemos que debido a la deportación de esos pandilleros es que empezó todo aquí en El Salvador también, ¿verdad? Por ese desorden que hubo cuando los trajeron y que aquí no se supo tampoco gestionar el asunto. Pero al final del día hemos visto muchos republicanos, hemos escuchado a muchos congresistas y también senadores hablando de la réplica que tiene que haber en el tratamiento de la materia de seguridad, incluso en Estados Unidos, que eso es algo que jamás se había ni siquiera pensado en el pasado, y yo creo que es debido a los resultados. Hay un tema de derechos humanos que siempre le hemos hablado, lo vamos a seguir hablando, que es necesario atender. Ahora anda la Human Rights Watch con un informe que, si no se le presta atención, en el futuro van a haber personas del gobierno central, desde el presidente de la República, sentado en el banquillo de los acusados, por esos temas, porque ahora ya tienen conocimiento formal de las violaciones que se presumen que hay y que se le tiene que dar algún tratamiento. Tocaste un tema elemental también que se da en el contexto retrospectivo de lo que él en la pasada campaña le funcionó cuando nos calificó de ser un país un agujero. Sí. Un agujero, ¿no? De 3 puntos. Y ahora viene y sale esta otra versión. ¿Qué tan confirmada por sus estrategas puede ser? Porque por ahí vimos un tuit de una destacada periodista. Patricia dice que no sabe si está hablando de Venezuela o El Salvador. O sea, ahí está la confusión. Pero bueno, dejamos eso también. Mira, tú has dicho algo importante y es un precedente, es decir, el señor Donald Trump, quien ahora es candidato, ¿no?, del Partido Republicano, ya tiene un antecedente sobre El Salvador. Es decir, él ya hizo un comentario que causó también y hirió pues susceptibilidades, porque tampoco podemos aceptar ese tipo de discursos sobre nuestros países, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ser claros. Pero mira, ahora que salgan diciendo de que a lo mejor él se confundió, mira, hay un refrán que dicen: pájaro viejo no entra en jaula. Y yo no creo que el presidente Donald Trump haya tenido un desacierto o un lapsus. Eso le pasa a Biden. Entonces, yo creo que se pase mal, ¿no? Yo creo de que más bien es una, digamos, estrategia incluso interna para tratar de contrarrestar ese importante comentario que él hizo y que hay que ponerle atención. A ver, es el candidato y que según las encuestas sería el próximo presidente después de su mirada, de la nación más poderosa de este planeta. O sea, no estamos hablando de allá del presidente de Guyana, no, estamos hablando del próximo presidente, según las encuestas, del país más poderoso de este planeta. Entonces, en ese sentido, así hay que ver y hay que discutir sobre la opinión de él. Yo creo de que, y lo hemos dicho también aquí, sobre todo cuando estaba en el momento más álgido el tema del régimen de excepción y el combate a la criminalidad, este pueblo tiene información pendiente que conocer sobre el tema de cómo se está tratando la delincuencia en este país. Yo solo eso quiero decir. Es decir, aquí este pueblo, tarde o temprano, tiene que darse cuenta, porque no nos han rendido cuentas sobre ese tema. Así como no nos rinden cuentas sobre el dinero que usan, así no nos están rindiendo cuentas sobre lo que están haciendo políticamente con estos temas importantes. La censura, mira, la censura. Dada la relación que, bueno, percibimos que el señor presidente de El Salvador y el candidato próximo posible presidente tienen una buena relación, eso es lo que percibimos. Dada esa relación, yo le hubiera dicho a don Donald: no me defienda, compadre, ¿va? Pero ese comentario, como bien se ha precisado en esta mesa, no viene vacío, viene con un pasado, viene con una visión sobre El Salvador, ¿sí? Y lo que deja claro, lo que deja más claro en la mesa, es que los Estados Unidos no tiene amigos, Jamás. tiene intereses. Y no importa quién esté del otro lado. Si cree que insultando, dañando, opinando sobre el otro lado, aunque el otro lado se crea su amigo,
afecta sus intereses, entonces lo va a hacer y nos va a seguir insultando. Y si llega a ganar, que tengan claro, por eso mira, yo condeno, pero condeno terriblemente a los salvadoreños trompistas, hombre. Si los va a echar, hombre, los va a echar de Estados Unidos y los va a echar a patadas. Claro. Ese es el problema, que el temor que hay dentro de la comunidad hispana es el hecho de su política anti-inmigración, ¿no? Pero hay un montón de hispanos. Es la bandera fundamental. Hay un montón de hispanos. Mira, de todos los candidatos. Vamos a ver, a veces no hemos oído su comentario, ¿no? Yo no veo problema con que haya dicho eso. El régimen de excepción y la manera en la que se han hecho capturas y los mismos compañeros que se encargaban de darle seguimiento al tema de las pandillas ha dicho que hay una desarticulación evidente de estos grupos, que hay una estampida y que se han ido. Perdóneme con las disculpas del caso, pero ahí en Estados Unidos están las mamás y los papás de varios de estos. Van a perdonar y a disculpar, pero la gran mayoría de gente que está involucrada, y eso no lo digo yo, lo dicen estudios, es el tema de la desarticulación familiar, que se fueron para Estados Unidos. Eso es una parte. Pero yo no le acepto a un país que le diga a otro, mira, me mandaste tus asesinos. ¿Cuál fue el primer regalo que le dio a Estados Unidos a El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz? Y no fue esos aviones con convictos, gente que estaba en prisión, pandilleros los mandaron, 3,000, los bajados les decían allá por el 93, 94, 3,000 que eran los primeros pandilleros que vinieron aquí, que aquí se cometió un grave error de no darle seguimiento. Pero que los pandilleros que han hecho aquí a sus anchas se regresen a su país, donde les enseñaron que eran las maras, donde aprendieron que eran las pandillas, porque no se les olvide que allá están. Ahí hay barrios en Los Ángeles donde no podés entrar. Hay barrios en San Francisco donde no podés entrar. Así como en El Salvador. Porque están atestados de pandillas. Quédense con sus pandilleros. Ustedes los educaron, ustedes los criaron, ustedes tienen una política que a los niños no hay que corregirlos. Si los que están aquí se fueron para allá a buscar a sus papás, a sus parientes, bueno, ese es su problema, siempre debe haber sido su problema, pero ustedes se desembarazaron de ese problema mandándolos en los 90. Y encima, así que si es cierto que han bajado aquí los homicidios porque están yendo para allá, mire qué interesante, esta es otra migración, esta no es a la inversa, esta es una migración de retorno a sus raíces. Y mira, y con el ejemplo que nos da los Estados Unidos, de que todas las semanas hay una masacre en una escuela dirigida o hecha por un estudiante de 12, 15 años, por Dios son. Y yo creo que no hay que perder de vista que es un candidato que está en campaña. Polémica, y que mucha polémica. Y que ese tema es el que siempre, claro. Seguimos con ese tema. Cuando regresemos, para ir un poco aterrizando, luego vamos a hablar acerca también de las medidas puntuales en materia económica que el presidente anunció esta semana, que es otro hecho importante que analizar, y que las dio en el marco de la inauguración de una empresa, Data Center, que estimula precisamente el tema de la inversión y la atracción de inversiones en el país. Vamos a la pausa y regresamos con más, 7:31. Bueno, gracias nuevamente. Lo cierto es que sí, todo esto se da en un contexto de una campaña. Mira, donde el tema, digamos, de impacto que pueda generar una alusión, una declaración de esa naturaleza en materia de migración. Recordemos que el problema de migración en los Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Sí, pero, y por eso es que es un tema de agenda, ¿no? Pero que nunca lo han resuelto es otra cosa. Yo no me ofendería, la verdad. Eso de decir, es que nos están mandando aquí los asesinos, pues sí, no los están agarrando aquí, pues, avalado por el gobierno de Estados Unidos, se han suspendido garantías constitucionales, Estados Unidos le ha dicho, bien, presidente, todo lo está haciendo bien, y hoy se molestan porque se están yendo para allá, pues yo insisto, allá donde están los parientes. Bueno, el hijo de Donald Trump estuvo acá, ¿no? También hoy para la toma de posesión. Y no dijo que iba a comprar casa, pero tampoco no entiendes las incoherencias, pues, pero... Digamos, los representantes de Washington tampoco han dicho de que todo está bien, ¿verdad? Yo creo que ellos siempre sí, están de acuerdo, están apoyando, pero siempre han hecho un llamado al respeto al debido proceso
y al tema de los derechos humanos. Tampoco es que le dicen todo está bien, todo está perfecto, simplemente han acompañado por algún acuerdo que ellos tienen, pero esos dos temas siempre siguen llamando la atención al respeto. Lo que pasa es que lo que dice Andrés es cierto, los norteamericanos solo tienen intereses, no tienen amigos. Entonces, el máximo violador a derechos humanos vos podés ser mientras respondas a los intereses de ellos. Claro, va a seguir siendo mi amigo, si no recordemos los comentarios de Tacho Somoza, tan simple como eso. Pero es nuestro, punto. Pues sí. Entonces, ellos nunca han tenido... Entonces, para mí es un poco complicado, pues, que alguien te diga, mire, me están mandando a sus asesinos. Pues sí, si ustedes nos mandaron un avionazo en los tiempos de los demócratas, que se supone que los demócratas son más gente que los republicanos, esos aviones con violadores, pederastas, bandilleros, de todo, ahí están sus salvadoreños, nos dijeron. Y aquí se hizo el desastre porque también aquí las autoridades fueron una basura y no pudieron hacer nada. Pero que ahora digas, mire, se están regresando, qué bueno. Vamos desde luego a cerrar este tema y estar a la espera de cuál va a ser el curso a seguir con relación a esas declaraciones que sin duda alguna van a seguir teniendo resonancia en el campo de la campaña electoral en los Estados Unidos y seguramente también acá en algunos círculos. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a esta otra propuesta que conocimos esta semana de parte del gobierno de suspender los aranceles a los productos de la canasta básica ampliada por 10 años? ¿Será sostenible? Habló también de la creación de abastos, que es un tema muy importante también, si lo queremos ver en el tema de economía. Esa, la creación de esas centrales, ¿no? ¿Sí? Y hasta donde yo entiendo, hay un par de políticas que lo que están haciendo es retomándolas o aplicándolas, no haciendo medidas, algo nuevo. No algún tipo de medidas, ¿sí? Mira, yo creo que sobre el tema económico, bueno, lo hizo digamos que en el ámbito de la inauguración, ¿no?, de esta inversión. Data center, sí. El data center. Yo creo que es importante recordar, y qué bueno, ¿verdad?, que él haya ido a inaugurar esta inversión. Hay que recordar que uno de los factores esos macroeconómicos son importantes, como es la inversión extranjera directa. Claro. Y también hay que recordar que en el año 2023, de toda Centroamérica, lastimosamente, el país, El Salvador, fue el menos atractivo. Es decir, para que lo tengamos más o menos en contexto, estamos hablando que en Centroamérica el que mayor recibió inversión extranjera directa fue Costa Rica, con casi 4.000 millones de dólares. Bueno, fue 3.921. Pero El Salvador recibió 759, es decir, el que menos recibió en Centroamérica. Ahora, hay que seguir trabajando en ese sentido para esta economía. Y como decía el presidente, estos son factores macroeconómicos. Y en la microeconomía, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo preguntaba, y yo creo que tú también has tenido la oportunidad de estar con economistas, que a la luz de la sensatez hay que ver realmente cuál va a ser la efectividad de estas medidas. Porque él hablaba, y a mí eso es lo que a veces no me termina de gustar, es que deja como un discurso a veces muy general cuando dice más 70 productos, ¿verdad? Cuando él habla de que va a eliminar los aranceles de la canasta básica y dice la canasta básica ampliada, ¿verdad? Cuando sabemos que la ampliada pues implica otro tipo de servicios, acceso a servicios que incluso que no... digamos que no son de urgencia y no van a dar impacto, claro, en el tema del diario vivir de la gente. Pero ¿qué otros 70 productos? También vemos economistas que también nos dicen, pero si miren, si los productos de consumo básicos que tiene la población y sobre todo los de escasos recursos ya son libres de aranceles, y nosotros en Centroamérica, México, Estados Unidos tenemos el libre comercio. Entonces decir algo que ya está pasando es a veces contradictorio. Entonces yo creo que las medidas pasan e insisto, la agricultura, el agro de este país se ha abandonado y no hay otro. Yo creo que por supuesto que deben de tener otras teorías, otras a lo mejor tesis sobre el tema de cómo lograr que la inflación baje en este país, pero para mí la producción es clave. Es clave para que los precios puedan bajar, pero no van a bajar nunca si nosotros seguimos importando de Guatemala el tomate, de México los aguacates, si seguimos de Nicaragua estamos dependientes de todos los lácteos, de todas las carnes. Entonces es imposible, prácticamente, y se oye, y aquí no me van a dejar mentir, pero somos una islita.
en donde nos dedicamos a comprarle al vecino, al otro vecino. Entonces, así lo que estamos es dependiendo de lo que sucede en otros países. ¿Qué tal? Así como dijo Guatemala, ¿qué tal que se venga una crisis alimentaria y deciden ellos resguardar, por supuesto, la venta y la exportación de sus productos? Nosotros vamos a estar en crisis. Tú tienes una experiencia en temas relacionados con mercados, por tu ejercicio público en el pasado. ¿Cómo ves este señalamiento, cuestionamiento hacia el centro de mayoreo, donde se dice que ahí hay mafias que son las que controlan y son casi contados, y la oportunidad de crear centros de abasto, entiendo que son 5 o no sé si más, que estarían siendo manejados por privados? Sí, sobre lo que estaba diciendo Vladimir, para empezar, se dice que las pupusas salvadoreñas de queso no se hacen con queso salvadoreño, se hacen con queso nicaragüense. Y llegar a ese nivel de la producción, que ya no se produce ese queso aquí, ¿por qué? Por la competencia nicaragüense. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cerrar el mercado a los nicaragüenses? No, estimular la producción nacional. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Mira, yo fui gerente de mercados y en el mercado central, en la tiendona, yo siempre manifesté 2 cosas. El centro histórico no se puede cambiar, reformar, aunque se pongan los edificios bonitos, si no se cambia el sistema de mercados. Y el sistema de mercados empieza por sacar la tiendona de donde está. Y eso no me lo he inventado yo, ahí está Plamadur, donde dice que ese mercado hay que sacarlo, hay que llevárselo para Apopa o para Nejapa, dicen los estudios, ¿sí? Yo estoy de acuerdo y felicito que se hagan otras centrales, pero eso no es la central de abasto. Y a mí me preocupa lo que le han dicho los asesores, porque finalmente son los asesores los que le dicen, mire, póngalo aquí. Y el señor presidente o quien quiera que sea decide ponerlo ahí. Pero fíjate, la primera que han inaugurado está después del paso de nivel de los centros comerciales de Soyapango, donde ya es un desastre el tráfico. Sin esa estación de venta de productos ya es un desastre. Pero hoy se le va a meter camiones que no se paraban ahí durante todo el día de entrada y de salida. ¿De qué estás hablando? Del flujo, del tránsito. De la central, donde está la primera que ha pasado para lo del Citram. Donde está la primera central. Pero esa no es en la FENA de Sal, ahí mismo no es en el sector. No. La primera central que yo he visto en los noticieros que han inaugurado está donde estaba la estación de Citram, ¿sí? Y ahí está bajando el puente después de los centros comerciales, donde ya era un desastre el tránsito. ¿Qué es lo que has hecho? Meterle más desastre al tránsito. Ese es un problema de quien tomó la decisión política. No, es un problema de los asesores. Y yo, no me crea a mí. Hay que ver el Plamadur, el plan maestro de desarrollo de la ciudad de San Salvador. Ojo, plan maestro. Y si es un plan maestro, ¿hecho qué? ¿Hace cuánto? ¿20 años o más? ¿Y qué es lo que se ha hecho de eso? Mira, los grandes supermercados sí le han hecho caso al plan maestro y han puesto sus centrales, sus propias centrales, donde ahí se recomienda. ¿Por qué en la ciudad nosotros no podemos poner siguiendo ese plan que ya está hecho, que ya se gastaron millones de dólares probablemente en hacerlo? Y eso beneficiaría mucho la ciudad. Ahora, yo estoy de acuerdo con estas medidas inmediatas que ha tomado, pero fíjate, ¿por qué se dice mañana bajan los precios? Eso comprueba una teoría que lo he dicho en diferentes medios, que el costo de la vida en El Salvador no es producto de la inflación, es producto de la especulación. De la mala intención. ¿Sí? La especulación y los acaparadores. Ahorita, cuando yo llegué a ser gerente de mercados, en el mercado central había 6 personas que mandaban muchísimo más que yo. Yo daba una orden, ¿sí? Y los empleados de la alcaldía iban donde los fulanos estos a preguntarle, mire, me han dicho que pinte esa pared. No lo hagas, o sí, hacerlo. O sea, el gerente no manda. Mandan ciertos señores. Y ni modo, pues, y así son las cosas. ¿Y eso cómo se rompe? Cambiando el sistema. No se le quita el negocio tampoco a esos 6 señores. Pero, hombre, se mete en un sistema donde pueda ser controlado y donde pueda competirse con precios realmente justos, como lo llamó el presidente. Y que estén regularizados, porque también hay algo que no deja de ser menos cierto, que en esa central
está el señor de la papa, el señor del tomate, ¿verdad? La gente que es la que trae las grandes cantidades, pero que esa venta que después hace con los otros intermediarios no paga impuestos, pagará el ingreso, pero ya en la distribución dentro de la tiendona hay gente que se trabaja sin factura y en efectivo. Sí. Y ahí se mueven enormes cantidades de dinero y que han estado al auspicio de que o le untan la mano al funcionario o se han hecho los machitos y a la fuerza así han mantenido su reinado o su pequeño cacicazgo. Ojalá que se logre desmantelar eso, porque yo insisto, esa conferencia donde el presidente dice, ya sabemos quiénes son, les hemos puesto multa, a mí sí me preocupa, porque si vos sabés quién es el que está acaparando, el que está, que solo hay 6 distribuidores en todo el país, hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué estás permitiendo eso? Este no puede seguir siendo un estado de dejar pasar, vea, que el mercado se controle solo, tampoco, y eso es preocupante, porque si sabes que hay cometimientos de delitos, tendrías que haber intervenido. Ok, Mira, vamos a... ¿Sí? Dime. No, solo quería contar una pequeña anécdota de cómo funciona. Sí, breve, dime. Breve, rápidamente. Mira, llego yo en la mañana a mi oficina y llega el jefe del CAN y me dice, mire, señor gerente, anoche aparecieron en el mercado La Tiendona cientos de estantes de vidrio. Cientos, allí en el parqueo. Y nadie sabía de quién eran. Nadie sabía quién, nadie dio ningún tipo de reporte. Y en la noche ya se los habían llevado. Y nadie sabía quién se los llevó. Estante de vidrio que... Por Dios, hombre. Ahí pasa de todo. De hecho, hay una señora famosa porque es capaz de venderte hasta elefantes. Cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Por eso yo insisto, hay que cambiar el sistema, no solo el recinto, el sistema. Ok. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, un tema que ha acaparado mucho la atención y que también es motivo de muchas preguntas es el tema de los portones que están desde luego restringiendo el paso, el acceso a la ciudadanía en algunas calles importantes y avenidas, y que de alguna u otra manera viene también a traducirse en una complicación más para el tema del tráfico. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, una reflexión ligera, 7:46 minutos, pausa y volvemos. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos para poner en relieve también un tema que ha venido acaparando muchísimo la atención, y es el hecho de la instauración o la instalación de portones, y que de alguna manera no solo restringen el tema del acceso de la ciudadanía, sino que complican aún más, digamos, la movilidad. Pero a esto también recurre otra, o le antecede otra pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de la seguridad, porque muchas veces es el argumento que se pone, bueno, lo que estamos haciendo es resguardándonos de la inseguridad que existía, pero se supone que ya no tenemos mucha inseguridad hoy en día, ¿no? Lo que sucede es que también si tú no entorpeces movilidad, porque le vas a prohibir a alguien que tiene los medios para que ponga su portón y tenga su privacidad, porque no solo es un tema de seguridad, que además la seguridad no solo implica maras, también implica ladrones, que eso siempre han habido y los hay, hasta del saco y corbata, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero al final del día yo creo que todo esto sale por lo que le sucedió al alcalde de la Libertad Sur, al Henry Sur, la Libertad a Henry, se me fue el apellido. Flores. Ajá, por lo que sucedió y en realidad las ADESCO no tienen facultades de bloquear absolutamente nada, y muchísimo menos los encargados de seguridad, especialmente si hay una ley que te obliga a colaborar con las autoridades en casos de emergencias, en casos de alertas rojas. Ya te lo establece claramente que tenés una función, un deber ciudadano de colaborar con las autoridades, no bloquearlas, no entorpecerlas, y muchísimo menos que por un tema de que tenés un portón no los vas a dejar ingresar. Eso es, de verdad que eso fue terrible mensaje que se envió, y es lo que nos tiene discutiendo esto ahora. Pero si tú no entorpeces el tráfico, no veo la razón de por qué no les vas a permitir que tengan su portón para tener su privacidad y una seguridad adicional por el tema de los ladrones. Pero por lo demás, creo que si no hay una prohibición, están en todo el derecho de hacerlo las personas. Mira, yo creo que aquí el punto de partida debe ser si estas son o no son vías públicas, ¿verdad?
creo que ahí hay que partir. Y el hecho de instalar o montar este tipo de cercos y portones de ingreso, pues implica necesariamente privatizar una vía, pues que es pública. Claro. Yo creo que en ese sentido hay que dejar claro en la ley y las ordenanzas también municipales, ¿verdad? Sobre todo. Pero yo creo que hay un factor que lo mencionó Tania y es importante, el tema de la seguridad y la privacidad. Este es un reflejo de la sociedad que tenemos. Es un reflejo de la sociedad que tenemos. Igualmente en nuestras viviendas, ¿verdad? El tipo de portones que tenemos, el tipo de estructuras estas metálicas que utilizamos para nuestra seguridad. Yo creo que debemos de ir avanzando. Yo creo que el primer paso es que tanto los municipios como también el Viceministerio de Transporte deberían de regir con mucha más claridad este tema. Sin duda, si tú le preguntas a todos los residentes, yo creo que todos se van a oponer a que se abran nuevamente esos portones, porque ahora ya se hizo una costumbre, que estén encerrados y que no haya paso ni de vehículos, ni de personas extrañas. Hay un ejemplo concreto, por ejemplo, entre las Sisimiles, la Avenida Bernal, la Avenida Constitución y la otra calle están cerradas y en realidad esos son accesos públicos y ya no podemos transitar y el tráfico es terrible. Entonces, yo creo que este fenómeno es muy parecido en el tema de que los residentes, digamos, se apropian, es el tema también de los parqueos, que esas aceras solo porque es una acera, digamos que está colindando a tu vivienda, ya crees que es tuya y ahí nadie más puede estacionarse. Y no es así. Lo que no pueden hacer es bloquearte tu entrada a tu estacionamiento. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido es que las municipalidades deben de, y yo creo que aquí debería ser un esfuerzo más metropolitano, porque es donde se da, ¿verdad? Sí. En esta zona, donde se ponga de acuerdo, donde haya, donde la ley y donde las ordenanzas sean claras, porque yo sí creo de que aprovechando, ¿no? Y no lo digo irónicamente, aprovechando que hay un clima de seguridad mayor que el que teníamos antes, se debe de aprovechar en ir avanzando en que estas vías puedan ser despejadas. Yo sí estaría muy de acuerdo en que se haga. Yo creo que esto es parte de algo que se llama el empoderamiento de las comunidades. Y yo se los he venido diciendo desde hace rato. De nada sirve que vos te lleves todo ese montón de pandilleros si las comunidades no se empoderan y no se apropian de sus espacios. Sus calles, sus parques, sus canchas, pero eso significa que la confianza en el Estado es tal que pueden retirar sus portones, porque saben que no van a retornar las pandillas y en caso que vean merodeando a alguien que sea extraño a la zona, como se hace en Nicaragua, pues se coordinen entre vecinos, se avisa a la autoridad y la autoridad eficientemente debe de llegar a verificar quién es el que está ahí. Pero yo sí creo que el tema de los portones, si estás en una vía donde, hombre, te vas a echar 4 horas solo porque una calle está cerrada, es una falta de respeto. Además, las calles son vías públicas, no las construyeron ellos. Aquí, vamos a ver, ahí tenemos mensajes ya del público. Las calles son de uso público, nadie tiene derecho a cerrarlas bajo ningún pretexto. Teníamos otro tuit para sumarlo ahí, para poderlo colocar en contexto de lo que vamos a decir. Vamos a ver. Mira, yo quería acotar un elemento de un poco de más profundidad sobre la actitud de los salvadoreños y sansalvadoreños, que se ve claramente reflejado cuando vamos manejando. Hay 3 cosas, digo yo, que son terribles, que sacan lo peor de los salvadoreños, ¿sí? El fútbol, la política, y la religión, y manejar y el tráfico. Y el problema básico aquí es la falta de empatía. Yo estoy de acuerdo con que la comunidad debe de empoderarse de su comunidad, pero debe de empoderarse positivamente. Pero cuando te cerrás, fíjate, ¿cuál es el principal foco de conflicto entre vecinos? El estacionamiento. El parqueo. ¿Dónde dejó el carro? Se pasó 1 centímetro de su pedazo de calle y se pasó a la milla y casi se mata. Bueno, hay 5 asesinatos documentados y procesados por este tipo de problemas. Buen día. La falta de empatía. Hay que tomarlo en serio. Buen día. No sé por qué los alcaldes o el BMT no procede a quitar todos esos portones. Con que no quitan a la gente de los negocios estos privados que se adueñan de la calle. No solo de los negocios, hay un montón de gente que su modo de vida es privatizar la calle y venderte el parqueo. Anda a la colonia médica. No, yo creo que para los alcaldes y para los consejos municipales también resulta impopular para ellos ir arrancando estos portones, porque los residentes de las zonas pues ya saben que... Sí, no, y correcto, votan, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que dejarlo claro, vuelvo a decirlo, en el tema de las ordenanzas y algún reglamento. Ya que estamos hablando de alcaldes,
Sí. Quizás es de aprovechar a hacer un llamado porque hay alcaldías en donde se les deben su salario de junio, la mitad del salario de junio, como San Salvador, por ejemplo, y hay alcaldías en donde se están reteniendo Seguro Social, AFP y no se están haciendo. Sí, hay personas Acuérdense que por eso está preso. Y por eso está preso el alcalde Mason. O va a haber trato igualitario o las alcaldías se van a poner al día con sus empleados porque no hay justificación ni explicación. Porque si aquel está preso, los que están haciendo esto ahorita también deben de ir caminando para allá. Véanse en ese espejo. Véanse en ese espejo. Hay que gobernar no para hoy, sino para cuando ya no se es. Y es que no solo es un tema de corrupción, es que hay personas que no pueden ir a pasar consulta al Seguro Social porque tienen un atraso. Hay personas que se quieren pensionar y que no pueden hacer el trámite porque la alcaldía debe todavía la retención que ella le hizo. Entonces yo creo que es un tema también de empatía, ¿verdad? Sí, de empatía. Quedado pendiente también con lo del Tribunal Supremo Electoral, la elección de los magistrados del Tribunal y de la Corte. Está pendiente todo eso. Vean que es interesante de que en la elección de 2019, 50 días antes, avisó la Corte que había que presentar las ternas y les dio 15 días a los que se iban a proponer de llevar sus documentos. Hoy lo ha hecho 15 días antes y les ha dado 2 días. Me suena, te suena y parece que ya están elegidos los que van a ser. Nada más hace falta hacer el procedimiento de elección. Sí, mira, ya están cabales. Yo quería hacer un señalamiento sobre lo que decías, Bessie, sobre las aceras. ¿Dónde está la grandeza de quitar al más débil de las aceras? Quitamos al débil, pero dejamos a los grandes, ¿verdad? O a los medianos, de mediano para arriba, ahí los dejamos. Talleres, oficinas, bueno, los señores públicos que sus PPIs tapan las aceras. Mira, esas empresas que llevan valores, se toman pedazos de colonia completos, que son multimillonarias, pueden comprar casas, botarlas y hacer sus propios estacionamientos, pero nadie les exige nada, pero sí contra la gente pobre, ahí sí salimos bien galán, ¿verdad? Yo quiero, antes de cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, se nos quedó en el tema de la Asamblea Legislativa, que se mencionó que a la diputada de Vamos se le habían despedido unos empleados. Ese tema no lo tocamos y quizás lo vamos a profundizar después, pero no es nada nuevo que personal de junta directiva o desde la misma presidencia, en realidad no lo sabemos, se le esté despidiendo el personal a otras fracciones. O se les impida contratar. Okay, vamos a analizarlo y vamos a ver si eso es un abuso. ese tema, me parece. Sí, yo creo que lo vamos a tratar con más profundidad. Vamos a analizarlo porque no debe ser así. Para ver qué realmente cada fracción tiene derecho a escoger sus empleados. Así es, no tienen que decirle a la junta directiva. Un saludo para mis hermanas que andan aquí por lo de su abuelita. Saludos Rosa, Yulisa, cordiales a todos. Gracias, te agradezco. Solo regálame 30 segundos, también agradecer, saludar a los funcionarios de la embajada nicaragüense, a los residentes también de Nicaragua acá en el país, porque hoy se cumplen 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista y es un suceso que cambió mucho la historia de Centroamérica, sobre todo por los ánimos que eso impregnó. Así que un saludo a la colonia nicaragüense. Venció El Salvador. Gracias a todos y cada uno de ustedes acá en la mesa. Gracias, Andrés. A ustedes, amigos, nos vamos al fin de semana, como siempre, exhortándoles a que hagan ejercicio, nos cuidemos un poco del dengue. Acuérdense que anda dando muchísimo el dengue, la influenza también, así es que hagan ejercicios y muchas cosas más. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.